Buenas tardes. El video que elegimos para trabajar es el video uno, lo cual se llama el nuevo delito de corrupción entre particulares de Romichan. Bueno, empezaré explicando un poco sobre lo que se muestra en nuestra infografía respecto a la introducción del tema y algunos casos de corrupción entre particulares. Bueno, aquí se encuentra la introducción, ¿no? Ok, bueno, este delito es relativamente nuevo en el Perú y algo que nos parece importante es que no ocurre en el sector público, sino entre empresas privadas o personas del ámbito privado, lo cual muchas veces pasa desapercibido o incluso se normaliza, ¿no? Bueno, cuando investigamos este tema nos sorprendió darnos cuenta de que no hay muchas estadísticas oficiales, pero aún así se sabe que es una práctica común y que tiene consecuencias bastante graves. Bueno, afecta la competencia, daña a los que sí cumplen con las reglas y crea un entorno injusto en el mundo empresarial. Bueno, ahora voy con los ejemplos que se muestran aquí. Bueno, solo son algunos, pero nos ayudan a entender cómo funciona este delito en la práctica, en cómo es el soborno, las comisiones ilegales y los famosos regalos que muchas veces son excusas para influir en decisiones de compra o contratos, ¿no? Bueno, si bien algunos creen que todos hacen eso, lo cierto es que ya no se puede justificar porque ahora está penalizado y además tiene un impacto ético y económico muy fuerte. Así que, para finalizar mi parte, me parece importante visibilizar este tema y entender que la corrupción no solo está en el Estado, sino también entre privados y mientras más conozcamos cómo funciona, más preparados vamos a estar para no formar parte de eso. Bueno, el siguiente compañero va a explicar. En el artículo 241A, la corrupción en el ámbito privado. Los sujetos sancionados se aplica a personas que ocupan cargos o funciones, por ejemplo, como incluyendo a socios, accionistas, gerentes, administradores, legales, apoderados, todos estos personas en entidades privadas. La conducta sancionada en este artículo se penaliza al que acepta, recibe, solicita un beneficio indebido, puede ser un donativo, una promesa y tiene una ventaja con el fin de favorecer a otro en la adquisición o comercialización de bienes o mercancías. La contratación de servicios comerciales, las relaciones comerciales en general. Se sanciona también al que promete, ofrece o concede un beneficio indebido a los sujetos mencionados con el fin de obtener un favor indebido en una relación comercial, contratación, intercambio de bienes y servicios. Las sanciones aplicables son las penas privativas de libertad hasta 4 años y inhabilitación según el inciso 4 del artículo 36, los días de multa entre 180 a 365 días. En el artículo 241b, corrupción en el interior de los entes privados. Los sujetos involucrados puede aplicar a personas que desempeñan cargos dentro de las entidades privadas como socios, gerentes, administradores, empleados, asesores y otros. La conducta sancionada. En la primera parte se sanciona a quien acepta, recibe un beneficio indebido, dinero, promesa, ventaja para realizar u omitir un acto que cause perjuicio a la propiedad, a la propia entidad privada en la que labora o representa. La conducta sancionada, donde dice en la segunda parte, también se ofrece a quien ofrece o entrega una ventaja indebida a esos sujetos con el fin de que estos realicen actos en perjuicio de su propia organización. Las sanciones establecidas son la pena privativa de libertad hasta 4 años, la inhabilitación según el código del artículo 36, inciso 4, y la multa entre 180 y 365 días. Solo procede por acción privada, esos dos artículos. Este artículo, es decir, no se inicia de oficio por el Ministerio Público, sino a pedido de la parte afectada, la persona jurídica perjudicada. En conclusión, el artículo 241 sanciona penalmente a quienes dentro de una entidad privada aceptan u ofrecen beneficios indebidos para causar el daño a su propia organización. Gracias. Prosiguiendo con la exposición, tenemos la estructura del delito de corrupción. En esta estructura hemos podido mencionar cuatro partes, las cuales son los bienes jurídicos protegidos, los sujetos activos, el donativo o promesa
o ventaja indebida y la contraparte del particular interesado, ¿no? En esta parte de los bienes jurídicos protegidos tenemos lo que es la función pública, la confianza en la administración pública, la moralidad administrativa y el interés general, y el más importante, la leal competencia, ¿no? Que es un principio jurídico económico que garantiza que los actores del mercado, ya sea empresas, proveedores o comerciantes, compitan de manera justa, honesta, respetando las reglas establecidas, sin incurrir en prácticas desleales, fraudulentas o abusivas. También tenemos lo que son los sujetos activos. En esta parte, los sujetos activos pueden ser los funcionarios públicos o servidores públicos, que incluyen desde ministros, alcaldes, policías, hasta empleados administrativos. También tenemos particulares, que son los ciudadanos o representantes de empresas que ofrecen o entregan beneficios indebidos para obtener ventajas ilegales, ¿no? Estos son los sujetos activos, ¿no? En cuanto a los sujetos activos, ellos reciben un cierto donativo o cierta promesa que se refiere a la ventaja indebida, ¿no? Que puede ser dinero o soborno, regales, viajes o favores, ofrecimientos de cargos o contratos o promesas futuras. También tenemos lo que es la contraparte, ¿no? El particular interesado. El particular interesado se refiere al beneficio privado de la conducta corrupta. Esta persona busca un beneficio económico, administrativo o legal y realiza el ofrecimiento o entrega del donativo, como ya lo he podido mencionar. Puede representar a una empresa o actuar como individuo, participa activamente en la distorsión de decisiones públicas en su favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Continuando con la presentación, tenemos la corrupción entre particulares. La corrupción entre particulares es una conducta ilegal en la que dos o más personas, sea del ámbito privado o de público, se ofrecen a aceptar beneficios indebidos con el fin de obtener ventajas comerciales o contractuales, ¿no? En el Perú se incorporó a partir del 2023 mediante la ley número 31740 en el artículo 241A del Código Penal. En la actualidad, la concepción tal delito se ha modificado de manera que se ha superado la visión tradicional del mismo como un delito contra la administración. El acento en su presentación se desplaza desde una concepción basada en la vulneración de deberes por parte de los funcionarios públicos, que es propia de códigos penales del siglo XIX, a una dimensión puramente económica, ¿no? Tenemos que la necesidad de la incriminación tiene tres puntos básicos, ¿no? Uno, el modelo clásico que condena las prácticas que afectan negativamente a los activos. Como segundo modelo, tenemos la criminalización, criminaliza el soborno porque pone en peligro o viola las relaciones del trabajo. Como tercer modelo, tenemos que busca la promoción de la competencia y tiene como objetivo la protección de la competencia libre y justa las condiciones de funcionamiento del mercado. ¿Cómo podemos probar la corrupción? La corrupción se puede probar de diferentes formas. En una de ellas tenemos la declaración de personas que vieron o escucharon algo relacionado con el acto de corrupción, una fotografía, una grabación o un video. Asimismo, también puede ser expertos en periodismo o medios de comunicación, cualquier organización respetada. También puede ser las transacciones o registros financieros, documentos de propiedad, declaraciones de activos, contratos o decisiones de organizaciones públicas, ¿no? En el ámbito, ¿cómo se puede proteger al informante o al denunciante? La ley protege a cualquier persona informante que trabaja ya sea en el sector público o en el sector privado, ¿no? O que haya obtenido información sobre infracciones dentro de un contexto laboral o profesional. Puede ser empleados públicos y trabajadores por cuenta ajena, autónomos, accionistas, partícipes y personas pertenecientes al órgano de administración o dirección o supervisión de una empresa, incluidos los miembros no ejecutivos. Otro punto tenemos que cualquier persona que trabaje
para bajo la supervisión o la dirección de un contratista, subcontratista y proveedores. Algunos ejemplos prácticos de corrupción entre los particulares tenemos el soborno en contrataciones, que nos dice que una empresa paga al jefe de compras de otra para que elige una propuesta, aunque no sea la mejor. Tenemos también las comisiones ilegales por adjudicación. Una constructora entrega dinero al gerente o inmobiliaria para obtener una obra, incluyendo a los competidores aptos. Tenemos como regalos por preferencia comercial. ¿Qué es esto? Un proveedor ofrece viajes y obsequios a cambio de que sus productos sean priorizados en compras. Tenemos otro punto, la manipulación de decisiones internas. Un ejecutivo favorece a una empresa interesada en funcionarse recibiendo beneficios personales. Este tema es muy importante ya que en la actualidad vemos tanto en el sector público, en el sector privado, que estas prácticas lo utilizan a diario, ¿no? Muchas gracias, eso sería todo. Entes de control frente a la corrupción privada en el Perú. Estos organismos actúan en la prevención, detección, investigación y sanción de actos de corrupción que involucran al sector privado. 1. La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, también llamada CAN, reúne a entidades públicas, privadas y de la sociedad civil promoviendo las estrategias integrales que incluyen al sector empresarial. 2. La Contraloría General de la República supervisa la legalidad en el uso de recursos públicos, pero también interviene en las auditorías donde hay vínculos con empresas privadas, identificando las irregularidades en las contrataciones, concesiones, alianzas públicas-privadas. 3. El Ministerio Público. Fiscalías Anticorrupción. Su intervención es clave cuando empresas privadas participan en actos ilícitos que perjudican al Estado o distorsionan la competencia. 4. La Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción. Participa activamente cuando privados están involucrados en el perjuicio de erario público, buscando su recuperación de bienes y la sanción efectiva. 5. La Dirección contra la Corrupción, DICORCOR. Colabora con el Ministerio Público para identificar las redes delictivas que actúan en la relación público-privada, contribuyendo a prevenir la desarticulación de estructuras corruptas. 6. Unidad de Inteligencia Financiera. Analiza los movimientos financieros sospechosos vinculados al lavado de activos y corrupción. Su trabajo es detectar flujos ilícitos dentro de las empresas privadas, facilitando la acción penal contra los delitos económicos. 7. La Defensoría del Pueblo. No investiga penalmente, pero recibe denuncias y promueve buenas prácticas que reducen el riesgo de anticorrupción en la interacción entre ciudadanos, empresas y estados. 8. Poder Judicial. Es responsable de emitir sentencias contra personas y empresas privadas que cometen delitos contra la administración pública. 9. SUNAT. Oficina de Integridad Institucional. Además de su rol tributario, previene actos de corrupción como la evasión fiscal o soborno empresarial. Su implementación, controles internos, canales de denuncias, mecanismos de supervisión para fortalecer la ética en su relación con el sector privado. Indecopi supervisa la libre competencia y sanciona prácticas anticompetitivas como la colusión o abuso de posición de dominio. Promueve la integridad en el mercado, asegurando que las empresas actúen de manera ética y transparente. Gracias.